Hoy vamos a hablar sobre el diodo túnel. Este grupo está conformado por Alejandro Linero y mi persona, Camilo Durán. Los diodos son un componente electrónico que permiten o restringen el flujo de corriente en un sentido. Ahora, nuestra tarea es hablar acerca del diodo túnel. El diodo túnel es un componente electrónico creado por el físico japonés Leo Esaki, en el cual se origina el efecto túnel, que da origen al efecto de conductancia negativa. Esaki Reona, o como es normalmente conocido, Leo Esaki, es un físico japonés nacido en la ciudad de Osaka en 1925, más exactamente el 12 de marzo. Leo Esaki fue nominado y ganador del Premio Nobel de Ciencias por la invención del diodo túnel. Un diodo PN común posee una barrera que separa las franjas P y N de alrededor de 10 micrómetros, a diferencia del diodo túnel, que posee una barrera mucho más pequeña. Es decir, que dicha barrera tiene un diámetro de alrededor de 10 nanómetros. La física clásica y la física cuántica concuerdan en que un diodo en que un electrón no puede traspasar la barrera pasando de la parte P a la parte N. Sin embargo, la física cuántica establece que existe una probabilidad de que en el diodo túnel los electrones salten de la barrera P a la barrera N, ya que el dopaje en este tipo de diodos es mucho más grande que el dopaje en un diodo común PN. Es decir, que el dopaje en un diodo túnel es de alrededor de 1000 veces mayor que un diodo común. La probabilidad de que el electrón salte la barrera que existe entre las partes P y N es proporcional al nivel de tensión o diferencia de potencial que se le aplique al diodo. A pesar de la aplicación de la tensión en el diodo, y que gracias a ello puede presentarse la probabilidad de que los electrones salten de una barrera, de una parte del diodo a otra y salten la barrera que existe entre ellas, la barrera sigue siendo aún muy grande para que los electrones hagan esto de forma fluida. Para eso está dado el gran dopaje que tiene este tipo de diodos, y por eso es que se da el efecto de tunelización o efecto túnel. Hoy les voy a hablar del efecto túnel en el diodo túnel. El efecto túnel, ¿qué es? El efecto túnel es aquel que estudia la mecánica cuántica o la mecánica de partículas, la física de partículas. Es aquel que dice que una partícula que está en este lugar puede atravesar una barrera sólida y puede estar en este otro lugar, cosa que no apoya la física clásica, que dice que una partícula que está aquí no puede transportarse hasta por medio de una barrera sólida a menos que supere la barrera y puede estar del otro lado. Eso es lo que la diferencia entre la mecánica clásica y la cuántica. Y el efecto túnel lo que hace en el diodo túnel. Aquí en esta parte, donde se encuentra aquí, pueden apreciar lo que hace el efecto túnel en una barrera sólida, que es que transporta una onda, por así decirlo, una onda, y puede traspasarla y seguir de este lado. Bueno, el efecto túnel en el diodo túnel actúa así de esta manera. Aquí está un pequeño diodo túnel, vamos a ponerlo más blanco. Lo que hace el efecto túnel en este diodo es que, como ambos elementos P y N están altamente dopados, a medida que aumenta la corriente y llega a la corriente pico, pueden apreciar aquí la corriente pico. En esta parte, cuando aumenta la tensión, aumenta también la corriente. Cuando aumentando la corriente hace que estos elementos, los electrones, pasen
a esta otra base y haya conducción de corriente. Hasta tal punto, hasta este punto, que es la corriente pico. Corriente pico con voltaje pico. En este punto, ya los dos materiales tipo P y tipo N quedan cargados, o sea, están cargados de una manera diferente, mucho más distinta. Ya en ese momento deja de conducir, de transportarse electrones por la zona de agotamiento, y lo que hace es que haya una resistencia negativa y baja muy rápidamente hacia el voltaje valle o corriente valle. Bien. En este punto, cuando llegue a este punto, sube y actúa como un diodo normal de silicio. Bueno, haciendo un breve resumen de lo dicho anteriormente, el diodo túnel actúa en tres sencillos pasos. El primer paso es donde actúa el efecto túnel, que es cuando aumenta la tensión, aumenta la corriente también, y permite el paso por la barrera de agotamiento de electrones hasta cierto punto donde aumenta su mayor pico, que es el voltaje pico o corriente pico, y después disminuye. Aquí en esta zona lo que hace es que como quedan cargados de diferentes maneras, ambos materiales, el P y el N, hace que deje la conducción o el traspaso de electrones. El segundo paso, o segunda forma como actúa, es en resistencia negativa. Cuando ya de la corriente pico baja hacia la corriente valle o voltaje valle. Eso funciona muy rápidamente y en esta función aumenta el voltaje, disminuye la corriente y eso nos sirve para múltiples aplicaciones como hornos, microondas y esas cosas que lo dirá mi compañero más adelante. Y luego, el tercer paso, luego que llegue aquí, sube y actúa como un diodo normal de silicio. Habitualmente los denominados diodos túnel son fabricados de forma que se utilice galio como dopaje en la parte N y antimonio en la parte P. Entre otras cosas, se utiliza también el germanio y también el silicio. Y como sabemos ya, a diferencia de otros diodos, se utiliza un alto nivel de dopaje tanto en la parte P como en la parte N. Los diodos túnel poseen un relativo pequeño rango de aplicación, ya que tienen una fuga de corriente excesivamente alta y por ende no pueden ser utilizados en circuitos rectificadores. Sin embargo, pueden ser utilizados como osciladores de alta frecuencia y amplificadores.